Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La teoría de la evolución que conocemos es un cuento de hadas que nos han contado algunos científicos y con el cual intentan convencernos de cosas tales como que el hombre desciende del mono, o que los animales más fuertes sobreviven, o que los animales se adaptan al medio, o realmente es falsa. Es una gran pregunta para biólogos, para paleontólogos, para un montón de ramas científicas. Yo os lo cuento. Si no lo sabéis, os lo diré. Existen dos ramas o dos ideas de cómo se formó la vida en el universo. Una es el creacionismo y otra el evolucionismo. El evolucionismo es la idea que está asentada en pro del creacionismo y fue promulgada por Charles Darwin, quien dijo que las especies evolucionaban para adaptarse al medio y a las condiciones del entorno. Eso es lo que dijo Darwin. De hecho, escribió un libro que se titula El origen de las especies. Yo he tenido ocasión de leerle. A mí me parece un libro un tanto simplista. Yo sinceramente lo considero en el sumum de la evolución, o de el libro que demuestra que efectivamente las especies evolucionan hacia una más perfecta adaptación al medio. Yo he leído ese libro y a mí sinceramente, bueno, pues vale, está bien, es una teoría, pero no penséis que ha despertado en mí una clara y evidente afirmación hacia la idea de que existe una evolución adaptativa. La otra rama, que era el creacionismo, de esta que hemos hablado, está basada principalmente en textos bíblicos. A la Iglesia principalmente le interesaba afirmar de que habíamos sido creados por Jehová o por Yahvé a raíz del Génesis, ya habéis oído, pues nos creó en 7 días y también se creó a todos los animales y este tipo de cuestiones que muchos de vosotros conoceréis si habéis estudiado, por ejemplo, el cristianismo. Hay otra teoría que explica el islamismo, otra el brahmanismo, otra el budismo, y todas las religiones tienen su teoría en la cual explican cómo el hombre fue creado, diseñado y el resto de las especies. Con lo cual vemos que la religión dice que es creacionismo y la otra evolucionismo. Pues os diré algo. El evolucionismo que está asentado hoy en día es más. Si tú niegas que las especies evolucionan, no podrás formar parte de ninguna comunidad científica porque te exigen que aceptes como condición sine qua non el evolucionismo de Charles Darwin para poder pertenecer a cualquier comunidad científica, mínimamente respetable, entre comillas. Ya sabemos cómo son estas cosas. Pero bueno, lo cierto es que las cosas parece ser que no son como son. El evolucionismo tiene unas fisuras de escándalo. El evolucionismo no hay por dónde cogerlo. Si nos ceñimos al ser humano, si nos ceñimos a los animales, tampoco hay por dónde cogerlo. Charles Darwin, pues no sé, se queda corto absolutamente en todo. La biología, la paleontología y todas las demás ciencias intentan alejar esas preguntas incómodas que existen por ahí y de las cuales vamos a tratar aquí. Vamos a demostraros, o vamos a intentar demostrar, que la teoría evolucionista de que los animales mejoran especie tras especie es falsa y que no obedece a una realidad objetiva al 100%. De hecho, fijaos, es una teoría y no es una ley. Es una teoría, es un trabajo, un estudio. No está asentado como una ley científica y sigue siendo teoría. Y yo os voy a hacer una pregunta a aquellos que creen que todo evoluciona y que el origen de las especies de Darwin es la madre del cordero y que en teoría a partir de ahí es el punto cero en el que tenemos que partir sobre la base científica. Os diré una cosa, vamos a ver. Si la evolución es verdad, la evolución según Darwin es verdad, deberíamos haber descubierto millones de fósiles en transición. ¿Qué son fósiles en transición? Bueno, pues en transición es un fósil que está en una especie, pasa a ser otra especie y en medio debe existir algo. Fósiles en transición, animales, seres que están entre un punto, el punto A y un punto B. Y sin embargo, ¿sabéis cuántos se han encontrado en la actualidad? ¿Cuántas especies en transición? 0. No se han encontrado especies en transición.
Fijaos hasta qué punto que el propio Charles Darwin, cuando escribe La evolución de las especies, dice lo siguiente, dice, bueno, no las hemos encontrado todavía, pero seguramente que en un futuro aparecerán las especies en transición. Bueno, pues el futuro es, en la actualidad, siglo XXI, y todavía no ha aparecido ni un mejillón que podamos demostrar como especie en transición. Eso por un lado. Y así nos vamos a algunos paleontólogos actuales y geólogos, como por ejemplo Jay Gould de la Universidad de Harvard, dice: la ausencia de fósiles en etapas intermedias resulta incómoda y molesta para aceptar los cálculos evolutivos. O sea, ya es que ni entre ellos ni la comunidad científica se está poniendo de acuerdo de cómo se ha creado la vida, cómo evolucionamos y, por supuesto, de dónde venimos. La cosa no acaba aquí, y continúo porque es que, os diré, si la evolución fuese sucediéndose ahora mismo, en este momento, si la evolución es un continuo, y en estos momentos sigue existiendo, nos encontraríamos un montón de especies intermedias, lo que se denominan especies en tránsito de desarrollo. ¿Y sabéis cuántas especies en tránsito de desarrollo hay evolucionando? 0. Ninguna. No hay ninguna especie que se haya podido encontrar con características a medio construir, con órganos parcialmente desarrollados o con sistemas que no estén totalmente generados por su propia biología. No hay ninguno. Entonces, si evolucionan, ¿dónde están esas pruebas de la evolución? Nunca se ha observado un ser evolucionando o macroevolucionando, tanto en laboratorio como en naturaleza. El evolucionismo, pese a que, fijaos, pese a que es una teoría cientificista perteneciente a Darwin, está basada en la fe. Sí, señor, porque es una creencia que no se ha podido demostrar. La evolución, o uno de los evolucionistas más conocidos, que es Jeffrey Schwartz, profesor de antropología de la Universidad de Pittsburgh, admitía abiertamente lo siguiente. Decía que la formación de una nueva especie mediante cualquier mecanismo nunca se ha observado. Que no es que lo diga yo, es que lo dicen los grandes. Buscarlo por ahí. Jeffrey Schwartz, profesor de antropología de la Universidad de Pittsburgh. Cualquier persona que se cree la teoría de la evolución y que piensa que tiene orígenes científicos, se está engañando a sí mismo. Si es que en realidad es una filosofía. Es una filosofía religiosa pensar que todos somos evolucionistas, que nuestro sistema y nuestro proceso es evolucionista. Es una teoría, ojo, de esto ya hablaban los griegos, los babilónicos, los hindús, los egipcios. Ellos ya hablaban de sus teorías evolucionistas y ya tenían sus teorías y sus ideas de que posiblemente había existido una especie de salto desde los océanos hasta la actualidad para pasar de ser, digamos que animales inferiores a animales superiores. Sí, siempre lo ha habido y siempre ha estado asentada la teoría evolucionista a la teoría religiosa, por mucho que lo quieran ocultar. Veréis. Y es que esto es una prueba bien clara. Hay especies que no han evolucionado en 300 millones de años. 300 millones de años. Nada, ni un ápice, son iguales. Por ejemplo, la Hemiplegia mirabilis. Es una libélula. Lo voy a repetir. Hemiplegia, tiene un nombre extraño. Mirabilis. Es una libélula que no ha evolucionado en 300 millones de años, casi nada. O sea, evolucionan todos y la libélula se nos queda ahí, igual. Encontramos fósiles desde hace de tiempo inmemorial que son exactamente iguales que a las de ahora. Otro ejemplo, por ejemplo, el celacanto. Del celacanto es un pez grande, que se encontraron un montón de fósiles. Fósiles que se databan de 70 millones de años. Y resulta que encuentran el celacanto vivo. En la actualidad existe y su morfología es exactamente idéntica a la de hace 70 millones de años. ¿Qué pasa? No evoluciona el celacanto. Es un pez tonto, se ha quedado ahí sin evolucionar. Los demás han sido listos y han evolucionado. Y este se ha quedado repitiendo curso constantemente. Esto es absurdo. Que alguien me lo explique. ¿Por qué unas especies sí, otras no?
Pues si se han pasado en algunas 300 millones de años, que ya ha habido cambios geológicos y climáticos para que esa especie se adaptase. Vamos a ver. Otro evolucionista, el doctor Lyon Watson, hizo la siguiente aclaración, y esto es importante. Dijo: los fósiles que decoran nuestro árbol genealógico son tan escasos que todavía hay más científicos que especímenes. Imaginaos. Y otra cosa que decía el señor Watson: es un hecho notable que toda la evidencia física que tenemos para la evolución humana a fecha de hoy se puede colocar en el espacio que hay dentro de un ataúd, y todavía sobraría espacio. Imaginaos. Pero si es que está todo en pañales, si es que es una teoría que en muchas ocasiones resulta insostenible, si no tiene pruebas reales o sustanciales de que esto que se está diciendo es real. A ver, una especie en evolución, vamos a busquemos una especie en evolución, de las que hay ahora en el planeta. Pues si es que no las hay. Es como que alguien hubiera venido, ¡plas!, y nos hubiera colocado aquí, o nos hubiera puesto. Y vemos claramente que entre, por ejemplo, un caballo y su anterior en evolución, no hay nada, no existe. No hay nada. Y todo es un cuento de hadas, que nos quieren meter en la cabeza como una ley, y en realidad es una teoría, insisto. Los evolucionistas nos dicen, y esto fijaos, porque esto es interesante, nos dicen lo siguiente: dice que a mayor profundidad en las capas freáticas, más antiguo es el espécimen. Ellos van cavando la Tierra y se dan cuenta que primero sacan seres que tienen 10.000 años, luego 80.000 años, luego 200.000 años, y luego sacan los que tienen 1.000.000 de años, y así sucesivamente. En teoría, la evolución nos dice que cuanto más profunda es la capa, más antiguo es el espécimen. Pues no. Lo cierto es que se han encontrado especímenes y yacimientos en los que los antiguos aparecen encima y los más nuevos debajo. A ver cómo me lo explicáis esto. Y no unos pocos, sino unos cuantos. Y en otros, bueno, es que además hay un montón de, digamos, capas freáticas en las cuales hay un batiburrillo, todo está mezclado. Lo antiguo, lo nuevo, lo de hace millones de años, lo de hace 10.000 años. Pero si es que es imposible identificarlo. Si lo nuevo está debajo y lo antiguo está encima, a ver cómo me lo explicáis. ¿Cómo es posible que una capa freática posterior tape una anterior? Si es que es absurdo. ¿Cómo me lo explicáis? Os voy a hacer preguntas difíciles. Aquel que crea que el evolucionismo es una especie de fe absoluta, ojo, que yo no estoy diciendo que el creacionismo sea verdad. Solo os digo que el evolucionismo tiene unas fisuras enormes. Por ejemplo, ¿cuál evolucionó primero? ¿La sangre, el corazón, los vasos sanguíneos o qué? ¿Qué es lo que evoluciona primero? ¿Cuál evoluciona primero? ¿La boca, el estómago o los jugos digestivos? ¿Qué evoluciona primero? ¿Cuál evoluciona primero? ¿La tráquea, los pulmones o la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno? A mí que me lo cuenten. ¿Cuál evoluciona primero? ¿Los huesos, los ligamentos, los tendones, los suministros de agua o los músculos para mover a los huesos? Si esto es lo mismo, es lo del huevo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si es que es un círculo vicioso en el cual no encontramos el vértice, no encontramos el punto de ruptura, el punto de origen, no existe. Es que no lo encontramos. Pues si es que, además, fijaos hoy en día, habéis visto todas las fotografías de dinosaurios con la piel desnuda. Pues es que se están planteando que prácticamente todos los dinosaurios tenían, gran parte de ellos, tenían plumas. Imaginaos el tiranosaurio rex lleno de plumas, que parecía un pollo gigante, con perdón. Pues imaginaoslo así, si es que no saben. Tendrían que redibujar todos los libros de paleontología. No lo saben. Tienen muchos problemas y muchas dificultades. Incluso la famosa, ya habéis visto algún vídeo en el que trato la famosa destrucción de los dinosaurios por parte de ese presunto meteorito que, según el doctor Álvarez, cayó en una época, pero resulta que es que hay estudios en los cuales esto es imposible y que allí nunca cayó un meteorito en la época en la cual el doctor Álvarez alega. Pero si es que todo es insustancial. Pues a este hombre le dieron un premio Nobel,
aunque ya sabemos que lo de los premios Nobel es como una especie de bonoloto. El ADN es tan increíblemente complejo que sugerir que un sistema de este tipo, porque realmente es un lenguaje de programación, pensar que un sistema de este tipo evoluciona de manera accidental es absurdo, es un insulto. Fijaos, cuando se trata de almacenar grandes cantidades de información, nada, pero nada, es comparable con la eficiencia que tiene el ADN. En una sola hebra de ADN, que es miles de veces más fina que un cabello humano, entra una cantidad de información alucinante. Por poneros un ejemplo, en la cabeza de un alfiler llena de ADN podría contener la suficiente información como para llenar una pila de libros 500 veces más larga que la distancia de la Tierra a la Luna. En la cabeza de un alfiler. Y este tipo de sistema de programación ha sido accidental. Es como que un burro coge una flauta y nos toca entera la quinta sinfonía de Beethoven. Y de paso las 4 estaciones de Vivaldi. Accidentalmente. Y es que además no solo eso, sino que el burro es capaz de repetirlo siempre y de manera precisa. Millones de veces. Pues esto es así. ¿Qué nos están contando? El ADN se desarrolla en bobinas apretadas, pero las células están diseñadas de tal manera que pueden acceder inmediatamente a la información. El ADN se puede copiar, se puede traducir, se puede almacenar, tiene un corrector ortográfico incorporado que asegura una copia exacta. Imaginaos, esto es casual. Si es que al ADN cuando se duplica solo se le escapa un error de cada 10 millones de 10.000 millones de nucleótidos que se copian. Se escapa un error ínfimo. Y pensar que esto obedece a una combinación casual de átomos, como dicen algunos, esto ha sido un accidente, pues sería como pensar que un 747, un jumbo, ha evolucionado de una cigüeña. Hoy estoy un poco demagogo, no lo puedo evitar, pero es que es así. ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos están intentando hacer? ¿Con qué nos están intentando convencer? O a saber qué es lo que están intentando ocultar. Porque nos quieren hacer tragar con ruedas, auténticas ruedas de molino, con la teoría del evolucionismo. Hubo un tipo, un científico, me parece que fue norteamericano, se llama Perry Marshall, y él planteó un acertijo. Un acertijo, ¿eh? Yo os lo transmito. Dijo lo siguiente, dijo: el ADN no es más que una molécula con un patrón, sino que es un código, un lenguaje y un mecanismo de almacenamiento de información. Todos los códigos son creados por una mente consciente. No hay proceso natural conocido por la ciencia que cree información codificada. Por consiguiente, el ADN fue diseñado por una mente. ¿Qué mente nos ha diseñado? Los evolucionistas simplemente no pueden explicar por qué nuestro planeta está tan perfectamente adecuado para albergar la vida. Si es que no son capaces. Si hubiéramos estado movidos un poco más allá, un poco más acá, el ángulo ecuatorial, un poco más de radiación solar, un poco menos, nuestras bandas de Van Halen de aquí y de allí, si hubiéramos cambiado algunos de los pequeños patrones, la vida jamás hubiera existido. Eso es lo que dicen los evolucionistas. Y se ceñen en ir a otros mundos cuando están buscando mundos más allá de nuestro sistema solar, y dicen: aquí puede haber vida porque se parece a la Tierra. Es absurdo. Puede haber vida en prácticamente cualquier mundo. Su adaptabilidad su diseño parece ser hecho a medida. Es como que un sastre estuviera tomando las medidas de un planeta y metiese ahí la vida. Y dijese: esto funciona aquí. Aquí con carbono, aquí con silicio, aquí con lo que sea. No lo sabemos. Además, fijaos, os voy a dar otro dato que con este ya os va a quedar claro que estas cosas no son como son. Si los humanos han existido por tanto tiempo, ¿dónde están los huesos de todas esas tumbas?
Hay un artículo de un tipo que se llama Don Batten que dice lo siguiente. Se calculó que la edad de piedra duró unos 100.000 años. A lo largo de ese periodo, los humanos enterraban a sus muertos con enseres y artefactos. 100.000 años, ¿no? 100.000 años. En esos 100.000 años debieron morir 4.000 millones de humanos. 4.000 millones de humanos, ¿eh? La pregunta es, ¿dónde están sus cuerpos y sus artefactos? Son mucha gente, ¿eh? 4.000 millones. Debería estar repleto todo. De tumbas, de artefactos, de seres, de humanos, que ya los enterraban. ¿Dónde están? Nada. Es que esto es graciosísimo. Esto es como que, por poner el ejemplo que yo digo de los móviles, es como que tenemos el móvil A, un móvil muy antiguo. Un móvil muy antiguo, obsoleto, ya con un montón de años, y que nos pensamos que es el mejor, y todo el mundo lo compra. Ah, el móvil A. Y de repente aparece el móvil B, que es más moderno. Tiene una pantallita en color, ya está más preparado, un teclado más cómodo, más pequeñito, sin antena. Ha evolucionado, entre comillas. Entonces, si los móviles pensasen, le diría a este, bueno, pues tú eres una especie mucho más evolucionada que yo. Yo voy a desaparecer. Y efectivamente desaparece. Y este sobrevive. Y con el tiempo aparece otro superior, y otro superior, y otro superior. Y entre los móviles nunca serían capaces de imaginar que el que los está creando es una mente humana, que los crea y curiosamente los usa como herramienta. Y tal vez eso es lo que hagan con nosotros, que nos usen como herramientas. Pues esto es lo mismo. El ejemplo de los móviles. Ellos no perciben que somos los humanos los que los hemos creado. Y sin embargo los usamos como herramientas. Tal vez esté ocurriendo lo mismo. ¿Por qué no podemos pensar que eso es así? ¿Por qué siempre pensamos que las teorías como el evolucionismo es una teoría férrea e indiscutible? Si es una teoría no puede ser férrea. Y no puede ser un axioma inamovible, indiscutible. Es discutible. Y a las pruebas me remito. Son muchas las preguntas, muchas las respuestas, mucho lo que la ciencia cree conocer y realmente sabe que no sabe. Es mucho lo que nos ocultan y muchas cuestiones que habrá por ahí que serán tan imposibles de encajar que habrá cogido la ciencia oficial y las habrá tirado al cajón de desastre. Si aquellos que descubren nuevas teorías y nuevas hipótesis los ningunean, porque sus teorías no encajan, no saben dónde colocarlas, y son más precisas que las teorías oficialistas. Tendrían que coger todos los libros de texto escritos y todos los libros de historia y tirarlos a la basura, y eso no lo van a hacer. No lo van a hacer. Bien, después de esta larga perorata, espero que hayáis entendido y esas preguntas incómodas que han salido sobre la teoría del evolucionismo os hagan que pensar que quizás las cosas no son como nos las han contado. Tal vez las cosas son distintas. Lo dicho, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.